En todos, pues bueno, me llamo Milton, soy psiquiatra, estoy en el Centro de Salud de Delicias. Y bueno, había pensado preparar un tema sobre los déficits cognitivos en primer episodio de esquizofrenia, había revisado un poquito las presentaciones previas, hasta dónde se han quedado. Entonces, me he centrado en lo que se ha publicado en este año en los equipos de investigación que se están dedicando a esto, ¿no? A lo largo del mundo. Entonces, de hecho, como una recopilación. En total me han salido 3 papers que son los que se han publicado últimamente, ¿no? Entonces, bueno, he recopilado. He puesto primero como contexto, primero los déficits cognitivos en esquizofrenia, pues inicialmente se describieron, pero en etapas más tardías, no tanto en primer episodio, sino en un curso más tardío, ¿no? Se asociaron inicialmente a ciertos marcadores de rehabilitación psicosocial, ¿no? Y hay varios estudios, por ejemplo, este del 2018, que asocia a estos factores. Y también se ha encontrado que no existe una asociación fuerte entre los marcadores cognitivos y los síntomas psiquiátricos, al menos con las herramientas que se han aplicado, que especialmente es la PANSS, como herramienta de medición de síntomas psiquiátricos. El último artículo al respecto, pues en el 2017, pues se encuentra poca asociación. Existe una asociación, pero poca. Existe una mayor asociación entre marcadores cognitivos y ciertas variables de rehabilitación psicosocial, ¿no? A nivel de adaptación, etcétera. Con respecto a déficits cognitivos en primer episodio, la mayoría de estudios están en la década de los 90, considerando el tratamiento antipsicótico de esa época, ¿no? En relación a deterioro cognitivo, en otras etapas de la esquizofrenia, el volumen de estudios es menor. Las herramientas que se han usado para medir, tanto en la parte clínica como la cognitiva, pues son diversas en cada estudio y eso hace que se haga difícil como la comparación y sacar una sola conclusión. Los resultados en su mayoría son heterogéneos y esto en las revisiones pues se dice que puede estar en relación con algunos factores de sesgo estadístico más que una verdadera heterogeneidad. Por ejemplo, se encuentran sujetos con déficit, sujetos sin déficit, sujetos con déficit más grave. No se encuentra una relación clara con la sintomatología clínica. También se han encontrado déficits antes del primer episodio, en la etapa prodrómica. En este estudio del 14, pues se demuestra esto, y que en sujetos con alto riesgo de psicosis, que no han psicotizado, también existe este tipo de deterioro cognitivo. Es decir, como que el primer episodio está rodeado de antes, durante y después de un deterioro cognitivo que, bueno, tenemos evidencia, pero que es difícil de concretar debido a la multitud de herramientas que se usan, ¿no? La heterogeneidad de herramientas. Las revisiones dicen que dentro de esta heterogeneidad en los déficits podría estar primero en relación a con quién comparamos. Si comparamos con controles sanos, ¿de dónde salen esos controles? El desempeño cognitivo de esos controles, variables demográficas, nivel educativo, por ejemplo, el efecto del tratamiento antipsicótico que se escoja. La mayoría de estudios de los años 90, algunos incluso con antipsicóticos típicos, algunos factores sociodemográficos como la edad del primer episodio, de la edad del inicio del primer episodio, los criterios diagnósticos, si se usa el CIE, el DCM, o se es más amplio usando espectros, ampliando la muestra hacia otro tipo de casos. En los registros también se comenta, por ejemplo, algunos síntomas clínicos del malestar psíquico, pues eh, mediante entrevistas se puede saber aproximadamente desde cuándo empieza, pero algunas limitaciones cognitivas, pues mientras no den molestias, pues no se conoce precisamente desde cuándo empieza, ¿no? Además, existen pocos estudios de seguimiento longitudinal y en algunos de ellos hay una pérdida importante de casos debido al cambio de diagnóstico o a migración en cambios geográficos, etcétera. Entonces, todo esto en suma, en lo que comentan estos estudios, es que pues lo que hace es contribuir a que los resultados sean heterogéneos y sean de difícil interpretación. Entonces, lo que he hecho es busca los artículos que hablen del tema solamente publicados desde el 2022. Me he basado en 3 metabuscadores. Inicialmente, pues, eh, usando términos mesh, sale solo un artículo, pero ampliando más con el Scholar, pues salen un poco más. Me he quedado con 3. El primero bueno, los 2 primeros son estudios chinos que se hace con dinero público, se ha hecho con dinero público. El objetivo del primero es examinar las trayectorias cognitivas de pacientes con primer episodio y compararlo con variables clínicas y funcionales. El objetivo del segundo es comparar el perfil neurocognitivo en individuos comparando la edad de inicio, tanto en temprano
Lo ponen como típico, aquello entre 20 y 40, y tardío, más de 40 años. Y el último vendría a ser como una recopilación de los previos. Este se llegó a publicar en el 2020, es más antiguo, pero se publicó en el 2020, compara el déficit neuropsicológico entre pues, personas con esquizofrenia y controles sanos. Y es un seguimiento a 15 años. Es el más largo de lo que he encontrado. En el primer caso, entonces, este estudio chino se publicó en la revista Schizophrenia Research, un índice de impacto de 4,6, en un proyecto de investigación con fondos públicos, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Beijing. Lo que hace es coger participantes obtenidos de un estudio sobre primeros episodios. Se han reclutado en 6 hospitales de tercer nivel, la edad entre 18 y 45. El diagnóstico se realizó con DSM-4, aplicando la entrevista estructural. La enfermedad debía tener menos de 3 años de evolución, el tratamiento antipsicótico menos de un mes, y se excluye la comorbilidad médica grave y el uso de sustancias. Las variables que se midieron, la PANS, la variable, esta variable PSP que mide el funcionamiento personal y social, con respecto a neuropsicología, la Matrix, y se llevó a un solo puntaje. La Matrix se reportaba como un solo puntaje, y además los puntajes específicos de cada parámetro. Se hizo una medición basal a los 6 y a los 12 meses de la evaluación, o sea, del brote. Sería el análisis con el STATA y el SPSS. Se aplicó un análisis de estadístico de agrupación, de modelos de agrupación dependiendo de la trayectoria, dependiendo de los marcadores cognitivos. Se reclutaron al inicio 569 personas. A los 12 meses quedaron solo 373. El análisis estadístico logró identificar tres grupos, tres tipos de trayectoria de los marcadores cognitivos. Ellos ponen que el 36% casi es lo que está en verde, el 36% son sujetos con la cognición preservada, con esquizofrenia, pero con la cognición preservada, y luego 64 en total son aquellos que tienen un déficit leve, digamos en rojo, y un déficit severo en amarillo. En la medición basal, 569 sujetos. A los 6 meses, como que los que están intactos, pues permanecen igual, y luego los que tienen como un poquito de deterioro, pues sí que remontan un poquito, suben un poquito la media. Esto los autores lo asocian más como a una pérdida de la muestra. A los 12 meses solo quedan 373. Probablemente los más graves hayan perdido en el seguimiento, y por eso la media sube un poco. Ellos no le dan tanta importancia a esto. Ellos lo que notan es que como hay tres trayectorias, hay tres fenotipos cognitivos después del primer episodio. A nivel basal no existe diferencia. Hay una tabla grande en el paper, ¿no? Pero yo solo he puesto lo importante. A nivel basal no existe diferencia significativa tanto en los síntomas psiquiátricos como en el funcionamiento basal. A nivel basal, en el momento del brote. Sin embargo, reportan los siguientes datos luego. Este, mm, aquí tenemos los mismos datos, pero distribuidos según parámetro. Prácticamente se ve lo mismo en cualquier otro parámetro. O sea, hay digamos que tres tipos de trayectoria, excepto en estos dos últimos, que el modelo solo detectó dos. De todas formas, es como que dentro de la trayectoria, como que los sujetos están estables, y dentro con fluctuaciones dentro de su deterioro, no llega a una recuperación ni a un empeoramiento, como que cambiasen de grupo. Aquellos que tienen deterioro leve persisten en deterioro leve, y deterioro grave persisten en grave. Esta tabla resume lo que se encontró al finalizar el seguimiento. Después de un año, entonces, distribuido por grupo, estos son los más severos, los medios y los sin deterioro. No se encuentra diferencia en la clínica, se encuentra diferencia en la PANSS de los síntomas negativos, sí que hay una P significativa, en desorganización también, pero sobre todo hay una diferencia en la funcionalidad, medida con esta escala de funcionalidad personal y social. Claro, menos funcionales los que tienen deterioro cognitivo. Algo que no se detectó en la etapa basal, al inicio del seguimiento. Entonces, lo que ellos proponen es que estos fenotipos cognitivos, así dividido en tres grupos, logran predecir con la funcionalidad, después de un año de seguimiento,
algo que un fenotipo clínico, por ejemplo, que prácticamente no lo logra predecir. O sea, hay, los puntajes de positivo, de PANS positivo, pues son similares, a pesar de que la funcionalidad es diferente. Proponen que entonces la funcionalidad podría estar más en relación con con los síntomas cognitivos que con los síntomas psiquiátricos, y que es útil entonces cierta identificación del fenotipo, diferenciación de fenotipos cognitivos, una identificación de trayectorias diferentes de fenotipos para poder conocer el pronóstico de de los pacientes. Una cuestión, perdona, Antonio. ¿Ellos realizaron durante todo ese seguimiento algún tipo de terapia o rehabilitación o Pone, abordaje? Ponen que se hizo a nivel de esta investigación se hizo solo el contacto basal 6 y 12. Y luego cada sujeto iba en su seguimiento con su psiquiatra clínico normal. Sí, O pero sea, no estaban haciendo ningún no tipo de intervinieron. rehabilitación No, psicosocial o no algo intervinieron. que les pudiera ayudar a mejorar, No, a mejorar. no han hecho intervención, Sí, solo sí, se sí. han hecho como descriptivo, ¿no? O sea, De acuerdo. sin intervenir. Pues eso, Ahora vamos al segundo. El segundo es un estudio ese mismo chino. Se publicó en la Cognitive Neurodynamics. El impacto de esta revista es de 3.4. El dinero también es público. El método, pues, es transversal. Incluye 5 hospitales de China. Eh, Criterios de inclusión parecido entre 15 y 39 años. De esquizofrenia según DSM-4. Enfermedad de menos de 3 años. Sin tratamientos o menos de 2 semanas de tratamiento. Se excluyeron déficit cognitivo, menos de 6 años de educación, enfermedad médica grave, trauma craneoencefálico y uso de sustancias. Bastante parecido al otro. Ellos lo que hicieron es distribuir o crear 3 grupos: de inicio temprano, inicio típico e inicio tardío de la esquizofrenia, ¿no? Del primer brote. Se mide exactamente con las mismas variables, con la PANSS y con la Matrix. El estadístico que de prueba aquí es de la NOVA, y bueno, en el STATA, ¿no? Esta tabla resume prácticamente todo el estudio. En inicio temprano, 67 sujetos; inicio típico, digamos, 195; inicio tardío, 94. Claro que hay una diferencia estadística de edad. A su vez, no hay una diferencia estadística en años educativos. Y luego, a nivel clínico, no hay diferencia en lo positivo, no hay diferencia en PANS negativo, pero sí en psicopatología general. Hay un estadístico F de 8 o 9 casi. Luego, a nivel de neurocognición, se encuentra que de los parámetros que se midió, que son 7, se encuentra que en 3 de ellos sí que hay diferencia dependiendo de la edad de inicio del brote, ¿vale? Sobre todo ellos mencionan el verbal learning, ven una especie como de patrón en U. De 44 cae a 40 y vuelve a subir a 45. Entonces, entre otras cosas, en la discusión, lo que ellos proponen es que un brote de esquizofrenia que aparece tempranamente no es el mismo brote que aparece tardíamente, al menos cognitivamente hablando. Tempranamente ellos revisan que esto podría estar más en relación a factores genéticos, y los brotes tardíos más a factores ambientales. Y efectivamente, una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, los inicios tardíos de la esquizofrenia son clínicamente menos frecuentes, pero por ejemplo aquí tenemos 94 sujetos con inicio tardío de esquizofrenia versus 67 de inicio temprano, que en la práctica son más frecuentes, ¿no? Entonces, ellos en su discusión, pues ellos comentan que para tener esta muestra, este tamaño muestral, han tenido que buscar bastante para conseguir estos 94 sujetos, y que dentro de ello han tenido que alejarse geográficamente de los otros sitios de donde se han obtenido los de inicio temprano e inicio intermedio. Entonces, parece ser que indirectamente también, aunque no haya diferencia en edad y en nivel de años de educación, parece que podríamos estar comparando poblaciones demográficamente diferentes, geográficamente diferentes. También es verdad que dicen, aquellos con inicio tardío de esquizofrenia tienen una historia de exposición a psicotrauma más prevalente. Son personas que han estado expuestos a más migraciones, han estado expuestos a situaciones vitales más difíciles, y que por eso probablemente se trate de 2 tipos de cuadros. Ellos encuentran entonces que hay algunos parámetros donde no se encuentra diferencia significativa. Vemos aquí la P y vemos marcado en amarillo en donde sí que hay diferencia. Ellos ven que especialmente la diferencia es al comparar inicio temprano con inicio tardío. El inicio intermedio es como un intermedio entre ambos. Y entonces proponen que cognitivamente el inicio temprano es
a nivel cognitivo diferente que el inicio tardío, aunque en clínica pues sean similares. Por ejemplo, aquí, inicio temprano 23,6, inicio tardío exactamente 23,6. Entonces, a pesar de que esta cuantificación clínica es muy similar, a nivel cognitivo parecen ser dos fenotipos diferentes, es lo que ellos proponen. Es lo que se... Sí, Pero parece que había ese efecto de U que sí, mencionaste sí, en el sí. momento, ¿no? O sea que veo que en las principales medidas marcadas se parecen las puntuaciones, Ya. son los intermedios los que tienen. Ajá, es como que pero por ejemplo, la memoria de trabajo 41, 40 y Sí, pum, 44. sí, en ese caso Entonces, sí. aquí como que asciende. 43 En el aprendizaje, baja a claro, ahí 39 también y hay sube una. a 43. Pero ellos le ponen énfasis aquí. Sí, Le ponen sí. énfasis en el verbal learning. Aquí esto lo toman como un poco más. O sea, este, luego a nivel clínico, pues como no hay diferencias, Ujú. pues ellos se centran allí, en Sí, este sí. efecto de U. Bueno, el tercero vendría a ser el que complementa a los demás. Entonces, es un estudio alemán. Se publicó en la European Archives of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience. El impacto es de 5,7. Asimismo, es un estudio de iniciativa pública. Este, Se ingresaron aquellos pacientes que fueron al hospital desde el año 93 al 97, sí, en aquella época. El diagnóstico se hizo con el DSM-3 revisado o el 4. Se excluyeron igualmente uso de sustancias, antecedente de trauma craneoencefálico y se escogieron controles pareados mediante edad, sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico. Las variables que se midieron son más amplias, se midieron más variables clínicas y más variables neuropsicológicas. Una medición basal, una a los 5 y otra a los 15 años de seguimiento. El análisis de estadístico se usó con el R y lo que hicieron ellos es los puntajes, al menos de lo neuropsicológico, se calculó el estadístico Z, que vendría a ser la desviación estándar, considerando los controles. Entonces, digamos que los parámetros cognitivos de los controles transformados a Z era con lo que se compararon los pacientes con esquizofrenia, tanto basal, 5 y 15 años. Más completo, más complejo y 15 años de seguimiento. Entonces, aquí está resumido todo. Tenemos un gráfico donde muestra el estadístico Z, que vendría a ser de la desviación estándar. El cero vendría a ser la media. Tres curvas en la parte superior en gris representa controles. Tres curvas abajo representa esquizofrenia. De cada grupo, la medición basal, 5 y 15 años. Entonces, controles, esta primera curva pegada a la media, pues es la de controles de inicio. Entonces, digamos que con un estadístico de resumen, es prácticamente cero, porque es el punto de donde partimos. Luego, en esquizofrenia, el T1, que vendría a ser el basal, es el de puntitos, que vendría a ser esta. Entonces, hay parámetros en donde está más afectado en relación a los controles. Esto se mide en desviación estándar hacia abajo en este caso. Y algunos parámetros que están menos afectados. Por ejemplo, estos parámetros están mucho más afectados. Aquí tengo los códigos de qué significa cada cosa. Por si nos surge la duda, aquí tengo los códigos. Entonces, hay deterioros mayores en ciertos parámetros, deterioros menores en ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí, en el Visual Motor Processing and Attention, pues sí que se ve que casi cae dos desviaciones de estándar lejos de los controles. ¿Qué pasa? Que luego avanzan los años y después de los 5 años, pues bueno, aquí que una cosa a tomar en cuenta es que de pronto los controles ahora tienen mayor función cognitiva, parece, porque sube la media, pero bueno, en general a 0,33. Y lo que vemos en pacientes con esquizofrenia a los 5 años del T5, que vendría a ser esta otra curva, por ejemplo, aquí hay como una mejoría, como que sube y alcanza casi a los controles, pero en general el patrón como que mantiene la misma forma, la misma morfología. Entonces, como que el deterioro se mantiene siendo en los mismos parámetros, en algunos casos mejorando un poco, pero manteniendo el mismo patrón. El nivel de afectación se mantiene en general. Entonces, de -1 desviación estándar pasa a 0,78 desviación estándar. A los 15 años de seguimiento, vendría a ser la curva negra, algunos parámetros mejoran tanto que mejoran incluso la media de los controles, pero hay otros parámetros que se mantienen. Entonces, ellos proponen, primero, que a nivel basal la muestra es menor que los otros estudios, son solo 84 personas. La ventaja es que son 15 años de seguimiento. A los 5 años quedan 71 y a los 15, 54.
Ellos proponen que el deterioro que se ve al inicio del brote, o sea, este momento los pacientes están ingresados, este deterioro se mantiene a los 15 años, con ciertas fluctuaciones, pero se mantiene a los 15 años. Es decir, hay un patrón. Es decir, que es verdad que se afecta heterogéneamente cada parámetro, no es homogéneo, no está todo mal. Se afecta de una forma heterogénea, pero esto se mantiene. Es decir, ellos como que critican la recuperación que ponía el primer paper, donde ponía que hay sujetos sin deterioro. Luego, a los 15 años, pues algunos marcadores mejoran y otros no. Otra cosa que ellos ponen que podría estar en relación es que, claro, hay una pérdida importante de una muestra a los 15 años. Entre ellos ponen que los que más se han perdido son de nivel educativo más inferior. Y claro, a los 15 años, al comparar la muestra de controles con de esquizofrenia, sí que hay diferencia estadísticamente en variables demográficas, como lo que decía, nivel educativo, incluso edad. ¿Vale? Entonces, a nivel basal, sí que están pareados, pero esto se pierde a los 15 años por la pérdida de la muestra, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, en resumen, proponen que entonces hay un deterioro inicial que se mantiene con ciertas fluctuaciones a los 15 años. No hablan aquí de ninguna intervención especial, parece que se han hecho un seguimiento normal en salud mental, no más allá ni ningún tipo de intervención con intención ni de investigación ni clínica. Entonces, es como los casos comunes que vemos en la clínica normal. Entonces, el deterioro que está presente, el deterioro se mantiene. Pero, sin embargo, hacen una cosa añadida. Me salto de esta tabla les explico luego. Hacen una cosa añadida. De la foto de los 15 años, vuelven a separar en grupos. Entonces, aquí vendrían a estar los controles, aquí vendrían a estar en estas dos otras curvas la esquizofrenia. Controles de arriba y esquizofrenia. Y al separar a los 15 años, según la PANS, encuentran que con PANS, separando con PANS síntomas defectuales, o sea, la PANS negativa, se ve dos patrones. Un patrón que es este en negro, que se asemeja a la foto previa que he puesto aquí en pequeño para que comparemos, que se asemeja, es prácticamente la misma, solo que si nos fijamos en la foto previa, por ejemplo, no llega a desviación estándar -2 y aquí supera el -2, o sea, en cada parámetro es la misma trayectoria, pero como más grave. O sea, hay un empeoramiento de los marcadores cognitivos y hay otro grupo de pacientes que mejoran su funcionalidad cognitiva casi al punto de algunos parámetros parecerse a los controles. Por ejemplo, SPM, Short Term Memory, se parece prácticamente a lo que haría un control aquí también. En algunos otros sí que hay diferencia, están -34 en general, pero como que se divorcia del trayectorio cognitivo del previo y como que más bien se acerca a los controles. Entonces ellos determinan que a los 5 años no hay ninguna diferencia en lo cognitivo, pero a los 15 sí que se ve dos fenotipos de trayectoria. Una que se logra recuperar y que se asemeja a los controles y otra que empeora, pero mantiene el mismo patrón, el mismo dibujo, solo que más hacia abajo sería, como más grave. Entonces, determina que a largo plazo parecería que existen dos tipos de trayectoria, uno hacia mejor y otra hacia peor. Pero el criterio de separación me has dicho que son los La síntomas PANS. negativos. Sí, los síntomas defectuales de la PANS. Sí, sí. Los síntomas defectuales de la PANS. O sea, son clínicos, los Ujú. factores son clínicos. ¿Vale? Entonces, un poco recopilando de lo que he leído en los tres papers. Es bastante información, he puesto solo lo más relevante. El déficit cognitivo no, o sea, puede estar presente desde el mismo primer episodio, ¿no? La presentación es heterogénea, pero según el análisis estadístico que se hace en el primer paper, es agrupable, heterogénea, agrupable en fenotipos. Un factor que tiene que ver aquí con cómo se agrupa, pues son los factores etarios, la edad, el momento en el que aparece el primer brote. Parecería que hay una evolución que se disocia entre la psicopatología y la neurocognición, pero que las variables neurocognitivas son las que parecen asociarse mejor a las variables de recuperación, a las variables de funcionalidad psicosocial. El fenotipo parece mantenerse a largo plazo, eso nos dice el primer y el tercer paper. El tercero es como un poco más optimista, nos dice que a los 15 años algunos pueden recuperar. El primer paper nos dice que al menos en el primer año todos se mantienen igual, en el mismo fenotipo cognitivo. Ahora, ¿qué utilidad podemos encontrar este fenotipo? Una vez identificado, una vez que sabemos, y esto lo podemos saber desde el primer brote, sabemos qué áreas de esa persona podría perder funcionalidad a largo plazo y en qué áreas se puede trabajar. Podríamos hablar de pronóstico a largo plazo, podríamos hablar de medidas
de intervención según el fenotipo de la persona y no tanto según la clínica de la persona. Así que bueno, esto es lo que he podido hacer recopilando los tres papers. ¿Les ha gustado? Si tenéis alguna No sé, pregunta. sí, muchas gracias, Milton. No sé si tendrán alguna pregunta por ahí. Están conectados, ¿no? Sí, supongo que no nos hemos desconectado. ¿Estáis por allí, no? Sí, sí. Seguimos. ¿Alguna duda, reflexión, pensamiento? Yo tengo una pregunta, Milton, del primer artículo que has expuesto, no sé si lo has dicho o no, pero los grupos que seguían distintas trayectorias habían analizado los síntomas en los distintos puntos en los que habían evaluado la cognición o no. ¿Me lo puedes repetir? Es que no escucho. Es que tenemos el sonido muy bajito aquí, no sabemos por qué. Vale, o puedo hablar un poco más fuerte, Sí, no sé si intenta hay... hablar un poquito más alto y estamos en silencio. Vale, que sobre el primer artículo que has expuesto, el de las diferentes trayectorias de los tres grupos, que Sí. no sé si lo has dicho y a mí se me ha pasado, pero ¿evaluaron los síntomas de los grupos en cada uno de los momentos en los que evaluaron la cognición? Sí, no lo he dicho, es verdad, no lo he dicho. No encontraron diferencia significativa en los síntomas positivos, pero sí se encontró diferencia significativa al año. O sea, en basal no, pero al año en los síntomas negativos. Al año solamente en los síntomas negativos. Positivos no, y Ujú. al basal no había diferencia ni en funcionalidad ni en síntomas. Vale, vale, Eso gracias. según PANS también, no según PANS. Sí, vale. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Oye, en el último estudio, en el alemán, el de los 15 años, eh, ¿me estás oyendo? Una pregunta con un poco de volumen, que Hola, tenemos problemas técnicos. no sé si me oyes ahora. Sí, te oigo, Sí, Javier, pero muy bajito. vale, pues Es hablo que lo más nosotros alto que no pueda. sabemos. Voy a revisar a ver si tengo un volumen por aquí en algún sitio que esté oculto. Es que no veo más volúmenes. Yo creo que ya estamos a todo, ¿no? Es que estamos a todo y yo no sé por qué. Uy, No sé qué pasó. nos hemos salido. A ver, ¿hablad ahora? Sí, lo intento ahora. Uy, muy bajito, Javier. Bueno, pues no sé, intento muy Con unos brevemente. auriculares, espera, que Vamos a ponernos auriculares, a voy ver a si. prestarle a Milton unos auriculares. Están nuevos. A ver, Sí, ¿ahora qué tal? sí, se escucha, sí. Magnífico. No, mi pregunta, en el estudio alemán de los 15 años, aparte del seguimiento de variables neuropsicológicas y los cuestionarios clínicos, ¿se hace algún seguimiento de funcionalidad? Sí, se midió con una escala, solo que no la tengo aquí. No Se lo midió recuerdas. sí, se midió funcionalidad, se midió funcionalidad. Solo que la escala no la recuerdo exactamente, pero se midió. Al inicio, sin diferencia en la funcionalidad. A los 15 años, diferencia en la funcionalidad según marcadores cognitivos, no según clínica. Sin embargo, los dos fenotipos que consiguieron a los 15 años se dividió por clínica. Eso es, Entonces, por los síntomas negativos que has por los dicho. síntomas negativos. Entonces, Y prácticamente. también la funcionalidad estaba asociada, un deterioro funcional, a ese grupo peor. Sí, 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 sí. Pero Ujú, al inicio no. ya. Entonces, los que han evolucionado cognitivamente peor son los que, digamos, los defectuales, que serían los que decimos en clínica, Ujú. pero que basalmente no estaban así. Luego, yéndonos para atrás, a basal, lo clínico no predecía esta dicotomía de las dos, pero lo cognitivo sí.
Por eso ellos hablan de que lo cognitivo puede ser pronóstico de la funcionalidad y que lo clínico no. Has dicho algo sobre el grupo, es que me he perdido un poco ahí, el grupo perdido. ¿De qué manera ese grupo que se pierde puede haber influido en el resultado? Te he entendido que se perdieron un grupo de mejor nivel educativo, has dicho, perdón. Sí, empieza un número basal y luego a los 15 años un número de personas no se pudieron contactar, o sea, no se pudo hacer el seguimiento a los 15 años, hubo una buena cantidad, no se sabía por qué, otros se sabía que cambiaron de casa, migraron, se fueron a otros países, los 15 años es bastante tiempo, otros han fallecido, y entonces haciendo una comparación, un análisis estadístico a los 15 años, se ve que sí que existe diferencia en demografía entre controles y esquizofrenia. O sea, la intención de encontrar los controles era que parear, y eso a nivel basal sí que se logró, entonces no había diferencia a nivel demográfico, a nivel basal, pero a nivel de trayectoria de los 15 años sí que hubo. Los que se perdieron, o más bien dicho, los que se quedaron eran los de menor nivel socioeducativo. Y otros de los detalles, decías, no ha habido una mejoría, pero tampoco ha habido un deterioro importante, ¿no? En los 15 años. Exactamente, o sea, a los 15 años como que se mantiene a nivel de medias, ¿no? También tomando en cuenta que la muestra es de 54 a los 15 años, pues se mantiene la media, digamos. Pero el momento de ellos separar mediante la PANS, sí que hay un grupo que mejoró bastante. Sí que hay un grupo que mejoró bastante. Por eso ellos dicen, posiblemente nosotros en los otros estudios no encontramos esta mejoría porque nos centramos en lo cognitivo y no separamos según lo clínico. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como un poco mensaje doble, ¿no? O sea, es como que sí que hay algunos que mejorarán, pero otros que empeorarán. Y ahí es donde ellos entran a identificar los dos fenotipos, un fenotipo de mejor y un fenotipo de peor. Muy bien. Interesante, muchas gracias. De nada. ¿Alguna cuestión más? No, Bueno. no hay más preguntas. Una última cosa, Milton. Tú que eres más o menos nuevo, que te has incorporado reciente, ¿qué crees que se podría aportar o mejorar en nuestra investigación? ¿Alguna idea, Uy, alguna reflexión respecto a esto o perfecto. respecto a cualquier otra cosa? Es Cuéntanos que un yo poquito. como mi trabajo es clínico, o sea, a mí Ujú, sí que me genera como una especie de preocupación que nos guiemos desde lo clínico para saber pronósticos o para saber qué tan bien o qué tan mal está una persona, ¿no? Desde la clínica. ujú, Entonces, para mí es una novedad el terreno cognitivo, y lo que voy descubriendo de lo que veo en las presentaciones y en los papers que leo, es que lo que determina la funcionalidad de la recuperación es lo cognitivo más que lo clínico. Y entonces, y nosotros a nivel de terapéutica, a nivel de intervención, al menos en el abordaje clásico, nos centramos en lo clínico. Entonces, un poco lo que a mí me suscita curiosidad es saber conectar un poco la sintomatología con el curso de lo cognitivo y no ujú. descuidar ni lo uno ni lo otro. Y, o sea, estar conscientes que no solamente es la clínica, sino esta parte cognitiva es lo que hace que recupere una persona. Sí, sí. ¿Y crees que lo podríamos hacer mejor en algún modo? Porque Y nosotros nosotros estudiamos lo clínico y lo cognitivo, pero quizás lo dejamos como ese fenotipo. mm, posiblemente, este, posiblemente a nivel clínico, la PANS, como mide tantas cosas, Ujú, pues posiblemente haya cosas que descuide. No sé, tal vez podríamos centrarnos en lo defectual, con baterías un poco más amplias, ujú. desmenuzar un poco la variable. O sea, la PANS te mide parámetros, pero tal vez desmenuzarla un poquito más. O a nivel lenguaje, por ejemplo, A nivel como, lenguaje. ajá, Ujú, ver cómo va deteriorando a nivel de lenguaje, a nivel discursivo ujú. sin que esto requiera ser un síntoma psicopatológico, Sí, sí. sino más bien como un reflejo de lo cognitivo. De lenguaje no tenemos nada, yo creo, ¿no? No estudiamos Y ninguna no es cosa concreta. cosas que se me ha ocurrido ahora, ya que me has preguntado. Tenemos, sí, sí, claro. Tenemos esto del self, de la EASE y tal, que quizás más es de procesos de pensamiento y tal, pero
Bueno, Nada que ver con lenguaje como tal, propiamente dicho, no valoras lenguaje. no sé si lo has oído a Marta. Ha dicho que no tiene que ver con lenguaje como tal. Es Claro. verdad que no hay nada, no se está, que yo sepa, no estamos trabajando nada específicamente con lenguaje como variable. Sí, pero es un tema interesante lo del lenguaje y no hemos incluido nada. Aunque tenemos esto del self, del A, pero bueno, eso como lenguaje no cuenta. O Lo que- muy Lo básicamente. que no tenga más de una letra. Sí. Pero bueno, sí, pues a mí es un tema que me gusta mucho, el del lenguaje. Alguna vez he pensado en alguna cosa, pero bueno, es cuestión de plantear De tomar iniciativa. o plantearle a Vicente a ver si le gusta algo. Bueno, ¿alguna cuestión más? Nada. Bueno, pues nos retiramos hasta la próxima semana, entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los que habéis acudido. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.